Hola, hola a todos y bienvenidos a Historia Full. Bueno, en el video anterior hablamos acerca de la historia de la civilización romana, así que en el video de hoy vamos a hablar acerca de la historia de la cultura romana. Así que sin nada más que agregar, comenzamos de una con el tema. Bueno, el primer tema que vamos a tocar en la cultura romana es el papel de la familia, la mujer y la educación. La familia estaba integrada por el padre, su esposa y varios hijos e hijas. Si era acomodada, contaba con algunos esclavos y libertos. La autoridad correspondía al pater familias. Él mantenía la familia, dirigía el culto religioso, podía castigar o vender a sus hijos o concertarles matrimonios a conveniencia. Respecto a la situación de la mujer era de marginación de la vida pública. Sus derechos eran muy limitados, pues no podían participar en la actividad política. Las mujeres eran casadas muy jóvenes. Su papel se reducía a la crianza de los hijos y al cuidado del hogar. Respecto a la educación estaba limitada a las familias ricas, por lo que la mayor parte de la población era analfabeta. En las familias acomodadas, hijas e hijos eran educados en la casa familiar con frecuencia por maestros griegos. Posteriormente, las hijas eran adiestradas por la madre en las labores domésticas y los varones recibían una formación más amplia bajo la supervisión del padre. Respecto a la alimentación y al vestido, la alimentación de los romanos dependía del nivel económico. La comida principal era la cena. En ella los alimentos eran abundantes y variados. Comían verduras, carnes asadas, pescados y postres que también incluían las frutas de temporada y vino. Sin embargo, la dieta de los grupos más humildes se limitaba a la harina cocida o frita y algunas frutas. En Roma se elaboraron distintos tipos de pan. El más apreciado era el de harina blanca. El pan más barato era el panis acerosus, pues en su elaboración se añadían cañas de trigo y cáscaras de semilla. Respecto al vestido, estaba compuesto por túnicas. En el caso de los hombres se cubría con una toga y en el de las mujeres con una estola. Además, las mujeres romanas dedicaban una atención especial al cabello y solían llevar peinados muy bien elaborados, cuyos diseños han quedado reflejados en las estructuras y en las pinturas de la época. El vestido de los grupos humildes y de los esclavos era mucho más modesto y simple. Respecto a las actividades económicas, la economía del Imperio Romano fue esclavista, pues usaban esclavos en actividades agropecuarias, mineras y urbanísticas. Respecto a las actividades económicas destacaban la agricultura, la ganadería, la artesanía, la minería y el comercio. Respecto a la agricultura fue la principal actividad económica. Se cultivaban productos como cereales, olivo, vid, hortalizas y frutales. Cada región se especializó en cultivos concretos, aceite de la Bética, trigo de Egipto, vid de la Galia, entre otras eh, provincias del imperio. Los romanos utilizaron arados tirados por bueyes, molinos movidos por animales, norias para extraer agua necesaria en los regadíos y prensas para obtener vino y aceite. Respecto a la ganadería, los romanos criaban ovejas, bovinos, cabras y caballos muy importantes para el ejército. La producción artesanal, esta actividad se realizaba en talleres que empleaban mano de obra esclava principalmente. Respecto a las minas, eran propiedad del Estado, que las arrendaba a particulares y se trabajaban con mano de obra también esclava. Respecto al comercio, se exportaban manufacturas y se importaban materia prima y productos de lujo como minerales, esclavos y pieles. Los intercambios estuvieron favorecidos por la estabilidad del imperio, el uso de monedas comunes y una red de caminos que partía de Roma hacia todas las provincias. De ahí que se conozca la famosa frase de que todos los caminos conducen a Roma. Respecto a las numerosas ciudades que surgieron en el Imperio Romano, se convirtieron en el centro de la vida social, económica y cultural, y también en focos de romanización. Esto significa la difusión de la cultura romana. Las ciudades romanas seguían una minuciosa planificación y su trazado se inspiraba en los campamentos militares. Tenían un plano en cuadrícula a partir de dos ejes principales, el cardo que iba de norte a sur y el decumano que iba de este a oeste. En el cruce de estas dos avenidas se abría el foro, la plaza central, que era el centro de la vida urbana. Las ciudades romanas contaban con numerosos edificios públicos y basílicas para la administración de la justicia, los templos religiosos o las termas, que eran los baños públicos y centros de reunión social.
En las ciudades también existían edificios que satisfacían el gusto de los romanos por los espectáculos. Los preferidos eran los anfiteatros en los que se desarrollaban luchas de gladiadores y de animales, también los circos donde tenían lugar las carreras de cuadrigas o los teatros. Recordemos brevemente que la cuadriga era un tipo de carro tirado por 4 caballos, era utilizado también como símbolo de la victoria. Respecto al urbanismo romano, la tradición romana establecía una serie de ritos para la fundación de las nuevas ciudades. Primero, elegí un lugar, los augures indagaban si el territorio era adecuado mediante el estudio del vuelo de los pájaros y de las entrañas de los animales cazados. Segundo, en el centro del territorio seleccionado se colocaba tierra traída de Roma, lo que simbolizaba que traían también sus dioses y sobre ella se edificaba un altar. Y tercero, el perímetro de la ciudad se marcaba arando un surco por donde se habría de construir la muralla. Hacía falta dejar unas entradas para lo que se levantaba el arado en el espacio donde se situarían las puertas. Respecto a la vivienda, dependiendo del nivel económico, habían dos tipos de vivienda. La primera, las insulae, que eran viviendas humildes, pequeñas y de varios pisos hechas con materiales modestos. La planta baja solía dedicarse a tiendas y talleres artesanales. Y la segunda, las domus, eran las viviendas de personas poderosas. Se caracterizaban por ser de una sola planta y porque las habitaciones y estancias se disponían alrededor de un patio interior o atrium. Respecto a la arquitectura romana se parecía a la griega, si bien presentaba una serie de diferencias. Primero, la monumentalidad. Mientras los edificios griegos utilizaban una escala humana, las construcciones romanas tenían un tamaño mayor y un aspecto grandioso, como los obeliscos y los arcos del triunfo. Segundo, el carácter práctico. La prioridad en Grecia era la armonía y la belleza, en cambio en Roma lo más importante de los edificios era que tuvieran utilidad. Por ello, parte de los restos arqueológicos de los romanos son obras de ingeniería, como calzadas y puentes para favorecer las comunicaciones o acueductos para transportar el agua a las ciudades. Tercero, la arquitectura abovedada. Mientras el arte griego era dintelado, los romanos utilizaron el arco de medio punto y la bóveda de medio cañón. Cuarto, los nuevos órdenes. Además de los órdenes griegos, los romanos utilizaron los órdenes toscano y compuesto. Y quinto, los nuevos materiales. Como en Grecia, en Roma también se construyeron edificios en piedra, pero los romanos añadieron otros materiales como el ladrillo y el mortero, que era una especie de cemento a base de arena, agua y cal. Respecto a la escultura, la pintura y el mosaico romano, los romanos se inspiraron en las obras griegas para realizar sus esculturas, y éstas se realizaban en mármol y bronce. Sin embargo, los romanos mostraban a las personas con gran realismo, por lo que crearon el retrato. Con Augusto el retrato retomó los cánones idealizados, las esculturas del emperador se extendían por todo el imperio, y ofrecían un mensaje de unidad territorial con un marcado cariz propagandístico. Los romanos también crearon el relieve histórico, utilizado para narrar los hechos relevantes, y el retrato ecuestre para honrar a las grandes personalidades. Respecto a la pintura, esta se usó para decorar las paredes de los palacios y de las casas ricas. Las pinturas imitaban el espacio arquitectónico por lo que aplicaban la perspectiva. La técnica habitual era el fresco, que se realizaba sobre cal húmeda, que eran posteriormente recubiertas con una capa de cera que garantizaba la conservación de las pinturas e intensificaba los colores. El mosaico se realizaba para decorar los suelos. En su confección utilizaban pequeñas piezas de colores llamadas teselas, con las que componían figuras geométricas, escenas religiosas, escenas militares o de la vida cotidiana. Un hecho donde puede verse el arte romano es, por ejemplo, en las pinturas de Pompeya. El día 29 de agosto del año 79 después de Cristo, el volcán Vesubio entró en erupción y sepultó bajo varios metros de ceniza la ciudad de Pompeya. A mediados del siglo II se encontraron sus restos y comenzó su excavación, lo que permitió encontrar intactos hallazgos que han permitido conocer con exactitud cómo era la vida en esta ciudad del sur de Italia y en la Roma imperial. Las viviendas pompeyanas estaban decoradas con pinturas y mosaicos que muestran la evolución de la pintura romana a través de los diferentes estilos. Primero, el estilo de incrustación imitaba trabajos y materiales como el mármol. Segundo, el estilo arquitectónico, que imitaba construcciones como columnas y bóvedas. Y de la mezcla de ambos surgieron los estilos ornamental e ilusionista, que imitaban el espacio real.
La religión romana se denominaba paganismo, era politeísta e incorporó a otras divinidades del imperio, especialmente de Grecia. Así los dioses romanos se fusionaron con los griegos. Los romanos practicaban también una religión doméstica en la que rendían culto a los dioses Lares y Penates, protectores del hogar y de la despensa, y a los manes, que honraban a los antepasados. Eran muy supersticiosos y consultaban a sus dioses antes de tomar decisiones importantes. De entre estos métodos de consulta, el más importante era el auspicio, predicción basada en el vuelo de las aves e interpretadas por los augures. Durante el periodo imperial, los romanos también rindieron culto a algunos emperadores que eran convertidos en dioses, por ello les levantaron templos en su honor. La herencia cultural que nos dejaron los romanos fue muy importante. Roma creó una cultura que mezcló las tradiciones etrusca y griega y la difundió por todo el mundo mediterráneo. Este proceso se realizó a través de un idioma común, el latín, del que proceden muchas lenguas europeas actuales. Otro aporte romano fue el derecho. Las leyes romanas de hecho se transmitieron a la Edad Media y constituyen la base de las leyes actuales. Además, escritores como Horacio, Ovidio, Virgilio o Plauto, filósofos como Seneca, historiadores como Tito Livio o médicos como Galeno, se cuentan entre los precursores de la cultura occidental. Bueno, hasta acá llega el video. Si les gustó pueden dejar su like, si no les gustó pueden dejar su dislike. En el siguiente video hablaremos acerca del Imperio Bizantino. Con este video pues terminamos lo que es el mundo antiguo, así que a partir del siguiente video comenzaremos a hablar acerca de la Edad Media. Así que nos vemos hasta el siguiente video y gracias por su atención.